5, 4, 3, 2, 1. Bueno, pues ni de qué platicar, pero indudablemente que hay muchísimos temas. Por lo pronto estoy relativamente contento porque he superado algunos problemas de salud, pero eso no quiere decir que no estemos al borde de cumplir los 3/4 de siglo, que es muy fácil decirlo, pero cumplirlos, no todos llegan a los 3/4 de siglos. Y habían dicho que decían algunos familiares cuando se burlaban de los viejos, y que los viejos decían, o que los jóvenes que se burlaban de los viejos les recordaban: como te ves, me vi, es decir, joven, pero como me veo, quién sabe si tú te ves. Eso es precisamente la vida, que nadie la tiene comprada y que todos no sabemos si vayamos a amanecer el día siguiente. Y yo digo pues que la vida es muy incierta, y que si en 150 años no se reprodujeran los humanos, seguramente la población humana desaparecía de la faz de la tierra. ¿Y para qué estarnos eliminando con guerras y la fregada? Siendo que evidentemente pronto, en primer lugar, debe ser una incomodidad horrible llegar a los 100 años. Y otra incomodidad todavía más horrible, pensar que uno puede llegar a 150 años. Por eso digo que si a partir de este momento la humanidad no se reprodujera y no hubiera jóvenes que reprodujeran a la humanidad, seguramente en menos de 150 años desaparecía todo vestigio humano de la tierra. Pero pues esa es una reflexión un tanto extraña, porque hay un ser supremo y hay mecanismos de la naturaleza que evidentemente van a evitar que ese acontecimiento de la desaparición de la humanidad suceda, por miedo, por precaución, por múltiples razones. ¿Y a nosotros qué nos queda por hacer? Pues simplemente estar expectantes de eso que pueda sucederle a la humanidad. Y en gentes que son religiosas y que están conscientes de que Dios supera la fuerza de todos los humanos, no nos queda más que comportarnos como decía un teólogo muy famoso de la iglesia en los años 70 del siglo pasado. Qué fácil decimos siglo pasado. Se llamaba Karl Rahner, de los coetáneos del Papa que renunció y se convirtió en Papa emérito, Benedicto XVI. Eran más o menos contemporáneos, grandes teólogos europeos, tal vez ambos alemanes. No me recuerdo ahorita de la nacionalidad de Karl Rahner, pero evidentemente que era también, escribía en alemán. Pues posiblemente eso, junto con Karl Rahner y otros, eran las lumbreras que llevaban a la iglesia por el camino que
que era el más ortodoxo, era el más plausible de seguir y que ofrecía mayores expectativas para dar luz a todos los razonamientos a veces oscuros que los teólogos tenían que afrontar en el sentido moral, en el sentido dogmático, en el sentido filosófico. Entonces, esos papas grandes, lumbreras de la iglesia como Karl Rahner, como Benedicto XVI, pues son lumbreras que seguramente la iglesia primero los forma y luego los hace que muestren un camino relativamente seguro y relativamente coherente y aceptable para la iglesia, porque la iglesia necesita también de luces espirituales por las cuales guiarse. Ahorita en este julio y agosto del 2022, ya estamos en el primer cuarto del siglo XXI. Bueno, en este julio y agosto del 2022 anda el pensamiento de que pudiera haber una guerra entre China y Estados Unidos, porque los chinos, por X o por Z razones, no quiere que la funcionaria Pelosi de Estados Unidos visite la isla de Taiwán, porque los chinos continentales reclaman la isla de Taiwán para ellos y pues que pise un funcionario norteamericano católico en Taiwán, pues es como una afrenta para los chinos continentales, y Taiwán pues seguramente tiene un gran porcentaje de influencia europea, principalmente inglesa, porque pues los chinos desde la guerra de los boxers metieron sus manos en China, y luego con la desaparición del imperio chino de Puyi, porque ellos promovieron la intromisión de sistemas republicanos y democráticos en la China de 1920. Incluso hay una película italiana, norteamericana, me parece que la hizo un cineasta italiano, y que se llamó El Emperador, que hacía alusión al Puyi y todo lo que tuvo que afrontar ese emperador, primero con los republicanos, instruidos seguramente por Inglaterra, y posteriormente por los comunistas, pues en tiempos del primer lapso comunista, influenciado y sostenido por los rusos, y la introducción japonesa también a la China, porque los japoneses en 1932 aproximadamente, ya cuando habían destronado a Puyi del trono imperial de China, él se alcanzó la puntada, como era del norte de China, de Manchuria, dejó hizo que los japoneses lo apoyaran para recobrar Manchuria, el Manchukuo, y cuando se estaba terminando la Segunda Guerra Mundial y que entraron los rusos a China y a Manchuria y esas zonas, los rusos tiraron la recuperación que habían hecho los japoneses en Manchuria y que habían impuesto al
al títere Puyi como representante de los japoneses en Manchuria. Pero pues la historia de los chinos tiene mucha cosa interesante de que asombrarse y de que disfrutar viendo cómo los imperios caen. Primero cae el imperio de Puyi, China se convierte en república, y luego viene el sistema comunista de Mao Zedong. Y pues China ha andado al vaivén ahí. Y en la Segunda Guerra Mundial hubo una milicia clandestina japonesa que quería recobrar China para los chinos, porque los japoneses habían hecho un desorden y un abuso humanitario de los chinos, asaltando poblaciones, violando gentes, violando mujeres. Total que eran muy mal vistos los japoneses en China en el tiempo en que duró la ocupación japonesa, y que terminó con la caída del imperio japonés en 1945, después de que asustaron bastante a los chinos y a los japoneses, sobre todo a los japoneses, porque Estados Unidos no se tienta el corazón y dijo, para que esto se acabe, pues vamos a mandar bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Y sin tocarse el corazón mandaron, y en minutos destruyeron Nagasaki, y en minutos destruyeron Hiroshima y Nagasaki. Y pues los chinos pues han sufrido esos cambios así tan drásticos, y pues tienen esa experiencia de que ya saben lo que es la muerte y lo que es el exterminio y lo que es el abuso. China como que no tiene tanto historial de abuso externo, de invasión a países, pero hay que estudiar un poco, leer un poco la historia, ver qué situación tuvieron las comunidades o las ciudades chinas en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX y en el siglo XX, nomás por decir algo aquí más cercano, porque pues remontarnos a 1000 años o a 2000 años, pues ahora sí que está en chino, sobre todo para quien no sepa leer textos en chino. De cualquier modo, esa amenaza que sintieron los chinos a que llegue a la isla de Taiwán una funcionaria norteamericana, la Pelosi, así se llama, secretaria de no sé qué cosa es la Pelosi, y llegó, y los chinos, los periodistas chinos y los comentaristas chinos decían pues que el eminente peligro de una guerra nuclear con Estados Unidos, porque Estados Unidos inclusive mandó flota militar a los mares ahí cercanos en la isla de Taiwán, y pues eso causa cierta tensión y cierto miedo, como están ahorita todavía sin concluir los ucranianos con los rusos, pero pues la población es la que sufre en última instancia, porque los grandes dirigentes, esos les vale poco, y sí están en un evidente peligro de exponer a sus familias, las mandan al extranjero, las mandan a otros países, pero la población común y corriente, la que no tiene medios económicos para emprender un éxodo ordenado y con cierta comodidad, pues tiene que afrontar todo eso
que es evidentemente muy desdichado, muy desafortunado. Todavía no se recupera la alarma de guerra entre Ucrania y Rusia, y se agudizó más en los primeros meses del 2022, cuando se creó un foco de atención, porque parece que los rusos querían recuperar Ucrania, recordando que Ucrania y Kiev fue la capital de Rusia pues hace 1000 años, y los rusos pues dicen, pues es tierra que nos pertenecía a nosotros y era nuestra capital, pues ¿por qué no recuperarla? Y el primer intento que hicieron los rusos de recuperar en el 2022 fue invadir la península de Crimea o algo así, y los ucranianos pues decían que los ucranianos del oeste, pues como son de tendencia católica, y la parte rusa de Ucrania, o que habla ruso, es como de parte ortodoxa. Total que los que no lo entienden creen que es un aspecto puramente militar, y creen que es puramente la expansión de Estados Unidos con la Organización Europea de Defensa Militar de los países, la OTAN, o sabrá Dios cómo se llama esa agrupación que trata de que la dirige Estados Unidos, y que es la que ha puesto infinidad de bases militares en toda Europa, principalmente en España, Alemania, en Polonia, en Ucrania. Entonces, total que las bases militares norteamericanas pues le están apuntando directamente a los rusos, y ese fue un reclamo de Putin, el presidente ruso. Dice, ¿cómo vamos a estar tranquilos con un arsenal de misiles norteamericanos apuntando hacia Moscú y a San Petersburgo? Pues eso no es posible, porque en cualquier momento nos destruyen o San Petersburgo, o Moscú, o otras muchas ciudades industriales que tiene la Rusia. Y dice, ¿quién va a estar contento o tranquilo con esa amenaza militar de misiles nucleares? E incluso se alcanzó la puntada a punto de poner como ejemplo, dice, si los mexicanos quieren recuperar California, Texas, Nuevo México, Utah y esos estados que les quitó el gobierno estadounidense, dice, nosotros los podemos apoyar, porque pues los Estados Unidos sí representan con sus misiles nucleares una amenaza tanto a Europa como a Latinoamérica, como a Corea, como a China, pues que tiene el poder militar. Con tan solo desearlo, prende la mecha, y una vez prendida la mecha, que fue lo que pasó en la Primera Guerra Mundial de 1914, se prendió la mecha, y los países chicos que se peleaban entre sí invitaron a los países grandes que apoyaban a los países chicos, y se fue creando una bola de nieve que se engrandeció más y más y más, hasta que la Primera Guerra Mundial entró en todo su apogeo, en todo su esplendor, y que no terminó sino hasta 1918. Ya después de 1918, los que salieron más raspados fueron los alemanes, con el Tratado de Versalles, y dijeron, pues ya nos jodieron estos chingados, pues ¿qué le vamos a hacer? Entonces, después de ahí precisamente fue donde el que iniciaría la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler, estaba pues como muy abatido, porque
con el Tratado de Versalles habían dejado a Alemania sin sus posiciones o posesiones en África y en otros lugares del mundo. Y le habían atacado, creo que también su territorio. Total que fue un problema, y el inicio de la Primera Guerra Mundial fue a costa de que cuando se prende la mecha empieza como cuetitos y que van mostrando todo su peligrosidad hasta entrar en un conflicto de guerra que afortunadamente en la Primera Guerra Mundial fue una guerra de posiciones. Hacían sus barricadas o hacían sus túneles y casi en Navidad las fuerzas alemanas convivían con las fuerzas francesas, se echaban hasta sus dientes para lo que es la guerra, ¿no? Porque a la gente común y corriente no le importa realmente la guerra. La guerra es de las grandes potencias, los grandes empresas económicas y militares que necesitan vender sus armas y necesitan demostrarle al mundo, a sus conciudadanos que están para defenderlos, ¿verdad? En una cosa que pues hasta parece cierta, pero que una vez que se prende la cosa, pues está difícil apagarla, o se apaga en mucho tiempo, o usando las armas militares más interesantes que se presentan en el momento. Y ahorita el poder atómico de misiles, tanto coreano como chino, como estadounidense, como ruso, hasta francés y quizás inglés, pues están muy filosos y cualquier cosa se puede esperar. Y los países que se van a pelear son los países que producen armas, porque la producción de armas ellos la promueven porque tratan de obtener las ganancias que deja la producción de armas, y que beneficia pues a muchos sectores de esos países productores de armamento. Y cómo no va a dar tristeza en cierta forma en que los grandes países sigilosa o veladamente o abiertamente estén promoviendo armas y poniendo en peligro a la humanidad. Pero pues llega el momento en que los dirigentes de países son más o menos irracionales, y les importa muy poco realmente la paz, y les importa muy poco el que los países estén en tranquilidad. La muerte seguramente está a la vuelta de la esquina y nadie tiene comprada la vida. Y la gente común y corriente, como no sabe la situación mundial, o la situación de las armas, o la producción de las armas. Pero en el 2017, allá por el 21-22 de mayo del 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo una visita a los países árabes, donde negoció una venta de armamento por 350,000 millones de dólares. Quién sabe si se haya realizado a final de cuentas, ¿no? Pero Donald Trump, de regreso a Estados Unidos, descendió en Roma, Italia, para hacer una visita al Papa Francisco, y el muy descaradillo de Trump le trataba de agarrar la mano, y el Santo Padre que le da un manazo: quítate, caro, no me estés tú con esas majaderías. En cambio, a la Ivana Trump, a la esposa de él, que es europea, de allá de cerca de cerca de Yugoslavia, o no sé de dónde por allá, pues incluso le habló del trudel, que es un pastel de su región de nacimiento de ella, y que es muy
energizante. Dice, y le dijo el padre, ya le dio Trudel a su esposo. Bueno, pues eso pues es de comedia. Y también es de comedia el manazo que el Santo Padre le dio al Trump, porque pues están igual de tamaño en peso boxístico. Y en ese tiempo el Papa pues estaba fuerte. Ahorita anda medio penando, pero de todos modos, en el aeropuerto de Fiumicino estaba el avión presidencial de Estados Unidos, y a mi hijo y a mí salíamos en ese mismo día, en esa misma mañana, salíamos para Ámsterdam y vimos el avión en todo su esplendor. Ahí tenemos incluso videos y fotografías. Y pues, pero lo curioso fue pues el manazo que se llevó Donald Trump, porque el Papa realmente ni lo peló, porque pues ellos no son católicos. ¿Y qué obligación tiene el Papa lo trató políticamente y en una manera respetuosa, pero pues ¿qué razón tiene el Papa pues para darle coba? Y el Papa a ese nivel, todavía fuera un líder religioso, pues transia que el Papa le dé una bienvenida un poco más amigable. Pero de plano el Papa al pobre de Trump lo mandó a freír espárragos, porque el pobre de Trump ha sido muy majadero sobre todo con la población latina, y el Papa, quieras o no, es de extracción latina, de extracción católica, religiosa, cristiana, católica. Y pues desde que el monarca inglés allá en el 1500 se metió en broncas con el papado, allá por 1490, en un tiempo de esos, cuando el rey inglés Enrique VIII se metió, quería exigirle al Papa. En ese tiempo la iglesia inglesa era católica, y quiso presionar al Santo Padre de aquel entonces, y le exigía a fuerza que lo divorciara de la hija de los reyes de España, de Catalina y de Isabel, a la hija que estaba casada con el monarca inglés, Catalina de Aragón. Y pues el Papa lo mandó a freír espárragos, dándole todo el apoyo a la mujer, que las mujeres ni lo saben apreciar el apoyo, pero el Papa dándole todo el apoyo, y que no se burlaran de la hija de los reyes de España, pues dijo, de divorcio nada. Y entonces Enrique VIII pues se portó muy majadero con Catalina de Aragón, y empezó a agarrar esposas. A unas las mataba, a otras las desterraba, y pues desde entonces la iglesia de Inglaterra tomó otra denominación, y se apartó de la iglesia. Por eso no fue tampoco, me parece que por esa razón de ese alejamiento de la iglesia católica cristiana, por esa razón Inglaterra no defendió al continente europeo cuando los turcos quisieron adueñarse de Europa allá en el 1570, y pues todos los reinados europeos, excepto Inglaterra y Francia, porque traía sus problemas con los protestantes, e igualmente Holanda y Alemania, pues ellos no fueron a presentarle cara al turco en 1570, y la alianza católica, encabezada por Juan de Austria, fue y le presentó cara al turco en la batalla de Lepanto, y Patraso, ahí es otra ciudad costera que están a la entrada del Golfo de Corinto,
que lleva hasta cerca de Atenas. Pero los turcos se apostaron allí en la entrada del canal de Corinto con 300 naves de guerra, y la Alianza Católica, la Santa Alianza del Papa, con 350 navíos, y con esos 350 navíos le presentó cara al turco, y en ese mismo día, después de una matazón, triunfaron las armas de los europeos sobre los turcos. Si no, otra hubiera sido la historia hasta para el descubrimiento de América. Bueno, por el momento es todo, veremos luego.